La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tienen el agrado de presentar el estudio Cambio Demográfico y Desafíos Económicos y Sociales en el Uruguay del siglo XXI. La apertura estará a cargo de Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Jesko Henschel, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Invitamos a hacer uso de la palabra a Rodrigo Arim. Buenas tardes a todos. Como anfitrión de la casa y como representante de la facultad, quiero comenzar por agradecer a las instituciones, tanto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como por el Banco Mundial, por utilizar a nuestra facultad, a este espacio académico, como un ámbito de difusión de este estudio. Además de las instituciones, por supuesto, agradecer a las personas que nos visitan, en este caso, tanto provenientes de la CEPAL como del Banco Mundial, y a todos aquellos que respondieron a la convocatoria realizada para concurrir en este horario a este evento. Me gustaría simplemente hacer un comentario inicial. Hablar de cambios demográficos y sus impactos en términos del bienestar económico y social de la población es posiblemente hablar de uno de los temas más antiguos de la historia de las ciencias sociales. Nos acompañan desde el origen de la economía, por lo menos, con los primeros trabajos de los clásicos y su visión, en algún sentido mecanicista, entre la evolución de la demografía y la evolución de la economía. Pero también es un espacio en donde las certezas se han diluido en el tiempo. Desde aquellas visiones negativas y oscuras que podrían sustentarse en los análisis de Robert Malthus al comienzo del siglo XIX, pero que acompañaron a buena parte de las ciencias sociales y también a los hacedores de política durante el siglo XX, en donde el crecimiento económico era visto como una barrera, un problema para el desarrollo. La demografía ha cambiado de signo y ya no es el miedo al crecimiento poblacional lo que se asocia a los problemas del desarrollo, sino que es en todo caso los cambios en la composición etaria de la población, el enlentecimiento del crecimiento demográfico y los nuevos desafíos que esto impone a la realidad, los que están en la agenda. Una agenda que es difusa, porque la demografía opera en el largo plazo y porque los debates políticos y sociales de los países suelen estar signados por el corto plazo y los desafíos de la coyuntura. Pero una agenda que es central para entender y comprender cuál va a ser el bienestar de las generaciones que vienen. Ni el envejecimiento es una mala noticia, ni el crecimiento poblacional fue una maldición. En realidad, las instituciones públicas y las políticas públicas deben adaptarse e innovar para afrontar nuevas realidades. Y ese es el gran desafío que tenemos aquellos que ocupamos responsabilidades en la enseñanza para incorporarlo esto dentro de los procesos de investigación cotidiana de nuestras instituciones y aquellos que están a cargo de instituciones globales y a cargo de los gobiernos para afrontar estos desafíos construyendo políticas innovadoras que afronten, en todo caso, lo que es el objetivo en última instancia de todos estos ámbitos, el bienestar de las generaciones futuras. Por lo tanto, bienvenidos a todos, es un gusto estar acá y vamos a escuchar con mucha atención el trabajo que nos presentarán. Ahora le damos la palabra a Jesko Henschel, director del Banco Mundial. Bueno, muchísimas gracias, ministro, Rodrigo, Alicia. Es un gran placer de estar en el panel con ustedes. Muy bienvenidas a todos ustedes. Es un súper gran placer de estar aquí con ustedes hoy día y escuchar este estudio que hicimos nosotros del Banco Mundial conjunto con la CEPAL. Bueno, hoy día Uruguay no es un país viejo. En este momento creo que hay 15% de la población que tiene más de 60 años, pero en 80 años ya son 30%. Entonces Uruguay es un país con un cambio demográfico fuerte. Y la buena palabra, el buen momento es que ahora, como lo dicen los demógrafos, el bono demográfico
la ventana demográfica está abierta, que dice hay más jóvenes que están llegando a la fuerza laboral que ellos que se jubilan y se van y no están trabajando. Y esto es una oportunidad muy grande y muy importante de pensar ya a los cambios que van a llegar, los cambios que hay menos personas que trabajan, hay menos personas que van a contribuir a los ingresos públicos. Y hay una demanda muy grande que va a llegar en términos de servicios de salud y de otros servicios sociales, de las pensiones y el cuidado de los ancianos. Y también es muy importante de pensar de este cambio demográfico, no solamente una cosa normal, porque hay muchos países que están pasando por esto, pero también que es un logro del desarrollo, porque al final que la fecundidad baja, que es controlable, y que la gente está viviendo más años, es al final un éxito de desarrollo muy importante. Entonces creo que es importante que miramos la discusión hoy día verdaderamente como una discusión de oportunidades y de un logro, pero al mismo tiempo un tiempo de un desafío de prepararse para el futuro. Y bueno, nosotros del lado del Banco Mundial hemos hecho estos tipos de estudios en algunos diferentes países en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, y hoy día lo hicimos conjunto con CEPAL aquí en Uruguay. Entonces ha sido un placer de trabajar con ustedes y esperemos que todos van a disfrutar este seminario. Muchas gracias. Invitamos a Alicia Bárcena de CEPAL. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos ofrecen. Quiero agradecer a Rodrigo Arim, nuestro anfitrión, desde luego la presencia de Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas y un gran amigo de la CEPAL, debo decir, muy cercano a nosotros. Quiero saludar a Jesko Henschtel, director del Banco Mundial, reconocer la presencia, por supuesto, de la ministra Marina Arismendi, con la que hemos compartido esta mañana un evento muy interesante, Álvaro García, gusto en saludar también, y a todos ustedes, amigas y amigos. La verdad es que las ideas matrices de este documento son centrales para la CEPAL. ¿Por qué? Y para el Banco Mundial y para la comunidad internacional. Porque el año pasado, en septiembre del año pasado, se aprobó la Agenda 2030, una agenda de desarrollo sostenible que tiene 17 objetivos, 169 metas y que define un horizonte desde nuestro punto de vista de igualdad. Es una agenda que plantea avances civilizatorios de gran importancia. Pero no va a ser lo mismo implementar esa agenda en todos los países. Va a depender de muchos factores y uno de ellos es justamente la dinámica demográfica. No va a ser lo mismo las políticas de protección social en un país que envejece, no es lo mismo en Uruguay que en Guatemala, que son las dos puntas de la transición demográfica en América Latina. Por lo tanto, un estudio de esta naturaleza que nos dice cuál es el cambio demográfico y que sobre todo se enfoca en un país, no cualquier país, Uruguay, un país que se ha caracterizado por ser un país en donde la igualdad realmente traspasa en todos los sectores, es uno de los países donde la igualdad es la más importante, la más alta, ¿verdad?, junto con Cuba, y ambos países, por cierto, en una dinámica demográfica avanzada. Entonces, este libro, este documento que hemos preparado en conjunto y que me alegra mucho que lo hayamos hecho, realmente creo y quiero agradecer en particular a Verónica Amarante, nuestra directora aquí en Uruguay, a Rafael Rothman y a Ignacio Apela, que son quienes realmente realizaron un esfuerzo muy desafiante, en donde yo creo que lo interesante es, fíjense ustedes qué pasó aquí. El Uruguay, cada mujer en Uruguay en 1908 tenía 6 hijos en promedio. En 1975, 3. Y hoy está por debajo de la tasa de reposición.
Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en América Latina, desde finales de 1960, y en particular en un país como Uruguay, lo que está sucediendo es que hay un cambio profundo. Ha caído la fecundidad, o sea, hay menos niños. Segundo, aumenta la esperanza de vida, buena noticia, y los países entonces transitan hacia sociedades envejecidas. Y también hay una progresiva integración de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, todo en condiciones de mayor equidad. Entonces, pues esto significa que vamos bien. Sí, vamos muy bien en este momento. Pero si no actuamos a tiempo, nos va a ir muy mal. Porque la población joven, esta población joven que está aquí, se va a tener que hacer cargo de nosotros. Y yo creo que eso es lo que a mí me impacta más del caso de Uruguay, porque es una sociedad que se prepara. Y eso hablábamos con la ministra, esta es una sociedad que se está preparando en los sistemas de cuidados, se está preparando en la parte económica, y este documento que está centrado justamente en la parte económica, porque ese es el tema de este documento, en donde se analiza qué es lo que va a pasar en relación, por ejemplo, a las presiones fiscales que se van a generar por el envejecimiento. Y esas presiones fiscales, ¿qué van a significar en sectores como salud o protección social? Y qué tipo de cambios de orientación y de paradigma se van a tener que dar en las políticas públicas. Y por lo tanto, ¿cuáles son los cambios que debemos hacer desde ahora las instituciones, los cambios en las formas de organización de la sociedad, de la familia también? Entonces, ¿cómo vamos a dar respuesta a estas nuevas realidades? Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, obviamente, en educación, así como en el lado del envejecimiento va a haber presiones fiscales nuevas, en el caso de la educación va a haber menos presión fiscal, ¿verdad? Porque va a haber recursos que se van a liberar de la educación temprana. Pero no es que uno diga, bueno, aquí está el ministro, ¿verdad?, que vamos a pasar de esta bolsa para este otro lado. No es así, porque Uruguay también tiene otras necesidades, que es mejorar la calidad de su educación, y por lo tanto esos recursos que se liberan de menor presión educativa en ciertos sectores, porque la edad escolar va a disminuir las demandas al fisco, permiten que el sistema educativo se pueda mejorar en su calidad. Entonces, lo que nosotros vemos es que este es un reporte de optimismo en cierta forma. Siempre se dice que el periodo del bono demográfico, que es cuando la fuerza laboral potencial crece más rápidamente que la población dependiente, va a durar unas décadas en la región. Es cierto, es posible que la duración del bono demográfico en algunos países, nosotros lo calculamos en el último panorama social, en algunos países todavía le queda una ventana de 15 años, en otros 5 y así, pero en Uruguay no queda tanto tiempo. Pero sí hay una oportunidad de que al medir, al poder, porque lo que no se mide no cuenta, y este libro lo que hace es medir. Cuando se mide a tiempo, se pueden tomar entonces acciones tempranas para poder aprovechar lo que quede del bono demográfico, y si va a cambiar la tendencia, cómo reorientar entonces la política pública. En el fondo, este libro acompaña lo que en CEPAL hemos hablado los últimos años. Nosotros luchamos por mayor igualdad, pero para que haya mayor igualdad tiene que haber crecimiento. ¿Y qué tipo de cambios va a exigir en la pauta de crecimiento, en el estilo de desarrollo, en el estilo de crecimiento, el hecho de una sociedad en plena transición demográfica, cuya magnitud es significativa? Pero el reporte también dice algo importante: es significativa para Uruguay, pero no alarmante. Y yo creo que eso también es importante, porque todo el mundo dice, ¡ay, Uruguay! No es alarmante. Está a tiempo, dispone para poder adecuar las políticas a los desafíos, y creo que el envejecimiento poblacional plantea inquietudes, sobre todo en lo que se refiere a la equidad intergeneracional, ¿verdad?, porque va a haber transferencias realizadas por el sistema de protección social, y la verdad es que hay 2 etapas muy preocupantes en el ciclo de vida:
los más jóvenes y los adultos mayores. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizar posiblemente la mirada en los jóvenes y en los adultos mayores y ver cómo logramos que haya esa convivencia, yo diría una convivencia que nos lleve hacia mayores niveles de bienestar. Creo que esta es una publicación que precisa muy bien los elementos y que nos da un buen punto de partida. Y como les digo, no es menor que sea en Uruguay. Uruguay para nosotros es un país al que siempre acude la CEPAL para buscar aprendizajes, lecciones. Aprendemos mucho de ustedes, los uruguayos. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Economía, Danilo Astori. Comienzo por agradecer a nuestro anfitrión, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, por su hospitalidad y naturalmente un saludo especial para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, para Iesco, representante del Banco Mundial, para mis compañeros del gobierno que están aquí. No voy a hacer la lista porque me voy a olvidar de alguien seguramente, pero un abrazo para todos ustedes y mi agradecimiento por acompañarnos en este lanzamiento. Y lo principal, no está mal que en la presentación de un estudio que nos llama la atención sobre los desafíos demográficos generados por un proceso de envejecimiento acelerado de la población uruguaya, tengamos una sala atestada por jóvenes, seguramente por jóvenes estudiantes de este país, que representan un estímulo formidable para encarar este tema tan crucial con el mejor espíritu, con la mayor confianza, que es como queremos encararlo los uruguayos. El lanzamiento del estudio y el propio contenido del estudio habla de los desafíos económicos que plantean los cambios demográficos en Uruguay. Y la verdad es que es absolutamente claro que esto significa un tema relevante para la política económica. Para la política económica entendida como la entendemos aquí, en el gobierno del Uruguay. Ante todo, y disculpen la obviedad, política. La política económica es, ante todo, política. Digo esto porque, como tantas veces hemos señalado, en el Ministerio de Economía del Uruguay no nos consideramos los cajeros del gobierno, ni tampoco contadores que están en el ministerio para asegurar un prolijo equilibrio contable de las cuentas. Nuestra tarea es algo más profunda y algo más extensa que esta que acabo de mencionar. Nuestra tarea tiene que ver con el trazado de objetivos, la elección de una estrategia y, por supuesto, la selección de herramientas, de instrumentos, al servicio de la búsqueda de niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social. Y esta es una tarea muy profunda, que no se agota en el corto plazo y que exige un horizonte temporal de mediano y de largo plazo, que es el que nos permite realizar definiciones que aseguren sostenibilidad a lo que hacemos en las tareas de corto plazo. Y esto supone transformaciones estructurales. Y así lo hemos hecho siempre en el Ministerio. Desde hace años Uruguay viene realizando cambios estructurales muy importantes en la órbita de la economía. Cambios estructurales que han tenido que ver con el sistema tributario, con la administración tributaria, con el propio funcionamiento del Banco Central del Uruguay, con la modernización del régimen de concursos, con el establecimiento de normas de defensa de la competencia,
con la adopción de las prácticas internacionales más modernas en materia de supervisión y regulación de las instituciones de intermediación financiera, con el establecimiento de una red financiera, con la protección del ahorro bancario, y así podríamos seguir. Estos son cambios de estructura, cambios de mediano y de largo plazo, cambios que tienen que ver con la larga duración. Y hago esta reflexión porque es al adoptar ese enfoque estructural de larga duración que ingresa el tema demográfico a la preocupación de la economía del Uruguay y del Ministerio de Economía. Cambio demográfico que está analizado rigurosamente en el estudio que estamos presentando y que nos muestra proyecciones conmovedoras. No solo por el proceso de envejecimiento, con la reducción de jóvenes y el crecimiento de los adultos, que avanza a un ritmo sensiblemente superior al del promedio latinoamericano, sino por algunos datos que impactan realmente. Uruguay alcanzaría, según estas proyecciones, su máxima población en 2046, con unos 3.600.000 habitantes. Luego eso decaería a 3.300.000 habitantes en 2100, esto es exactamente un siglo después de cuando se había alcanzado esta cantidad en 1998. Y eso conmueve, porque lo primero que demuestra el estudio es el impacto fiscal de esta situación. Un impacto fiscal que tiene que llevarnos a asumir que aquí tenemos desafíos muy importantes y que tendremos que encararlos con la atención que merecen y esa perspectiva del cambio estructural y el horizonte de mediano y de largo plazo, aquí más que nunca, porque este es un tema típicamente propio de ese horizonte. Hace algunos años en el Uruguay se solía discutir la viabilidad del país. Incluso destacados intelectuales uruguayos han planteado este tema, que generó no pocos y profundos debates en el Uruguay. El Uruguay como problema de Alberto Metol Ferré es un ejemplo de esta discusión. Uruguay provincia o nación de Roberto Ares Pons es otro ejemplo de esta discusión. Hoy, con el mayor de los respetos, yo me voy a permitir decir que ahora no encararíamos esta discusión con esa perspectiva. Porque nos hemos demostrado a nosotros mismos, los uruguayos, que podemos encarar estos temas con perspectiva estructural y con la realización de transformaciones de profundidad, de larga duración, de corte estructural. Ya puse algunos ejemplos, no los voy a repetir, pero ahora destaco otro aspecto de esa discusión, que es la perspectiva del cambio cultural. Porque a mí me parece, sinceramente, y no es autocomplacencia, que esto ha tenido la dimensión de un cambio cultural en el que los uruguayos hemos ganado confianza en nosotros mismos. Esto es, en el buen sentido de la expresión, ha mejorado nuestra autoestima colectiva para encarar temas como el que está planteado en este estudio. Y ya que se habló del bono demográfico, también analizado y planteado en el estudio, es esa la perspectiva con que tenemos que encarar este problema, sintetizada en el bono demográfico. Y planteado, esto no es un límite a la viabilidad del país, sino un factor a tener en cuenta en el diseño
de las decisiones de largo plazo mirando el Uruguay hacia adelante. Y un conjunto de factores que necesariamente jugarán un papel importante en el análisis y la toma de decisiones al respecto. Entonces, por supuesto que habrá que tener en cuenta el impacto fiscal, ni que hablar, pero también habrá que tener en cuenta todo lo que nos trae una buena inserción internacional del país. Esa inserción internacional que agranda al país y que se basa estratégicamente en el crecimiento inclusivo, en la apertura al mundo y en la apuesta a la calidad, al esfuerzo realizado con excelencia, lo cual nos trae al terreno de la discusión relativa al cambio demográfico los temas de la educación, la promoción del conocimiento científico y tecnológico, la innovación, la competitividad en base a calidad, a eficiencia, a niveles de productividad. Temas que también están planteados en el estudio que estamos comentando. Por todo esto es que el Ministerio de Economía y Finanzas no solo no considera este tema ajeno a nuestro trabajo, sino que lo considera, pensando en el país del futuro, un tema esencial de nuestra área de contribución a los temas del gobierno. Felicitaciones a los autores del trabajo y nuestro agradecimiento por disponer en él de una herramienta fundamental para contribuir a mejorar nuestro estudio de la situación del país y la decisión o la definición de decisiones políticas muy importantes para el futuro. Muchas gracias. Y ahora vamos a la presentación del estudio. Invitamos a Verónica Amarante, de CEPAL, a Rafael Rothman, editores del estudio, que harán la presentación del mismo. Buenas tardes a todos. En principio, por supuesto, agradecerle a la facultad y a Rodrigo en particular por la gentileza de tenernos acá, a esta maravillosa selección de representantes del gobierno de Uruguay, con quienes ha sido siempre, ya desde hace años, un honor y un placer trabajar y tratar de acompañarlos en las iniciativas que encaran. Alicia y Esco, pero por supuesto a todos los presentes, este ha sido un trabajo muy largo y es un placer. Hasta que uno no lo saca y no lo muestra, no sabe si a alguien le interesa o no, y en ese sentido es muy gratificante. Nada más el interés. Espero que dure cuando terminemos. A ver, la idea es, vamos a contarles más o menos rápido, trataremos de que sea rápido, algunas de los principales mensajes que están en el libro. El libro es una cosa gorda, con muchos capítulos, con muchos temas, pero tratando de, haciendo un poquito de ping-pong con Verónica, de darles una idea de cuáles son los principales mensajes y cuáles son las principales ideas que están detrás de esto. La motivación, la verdad es que quienes nos antecedieron lo fueron planteando y no hay mucho más para decir. Estamos en un proceso de transición. Uruguay es un país que está muy avanzado en este proceso y es un tema central. Uruguay se parece mucho más a países europeos que a muchos países de América Latina en la demografía. Está en un proceso muy avanzado de esta transición. Y en ese contexto, estos cambios, y lo decía hace un minuto el ministro Astori explicando por qué esto es no solo interesante, sino muy relevante para la cartera económica en particular, esto tiene impactos directos, tanto fiscales como económicos, a los cuales hay que atender y a los cuales hay que responder. Siguiendo una vieja enseñanza que me dieron hace años, que no sirve construir PowerPoints dejando las conclusiones para el final, sino que decirle a la gente hacia dónde vamos, algunos mensajes muy básicos que es lo que queremos plantear con este trabajo y que trataremos de desarrollar con Verónica en los próximos minutos. El primero, que no me canso de repetirlo porque creo que es central para cualquier discusión. El envejecimiento es bueno. Las poblaciones envejecen básicamente porque la gente se muere menos y las poblaciones envejecen básicamente porque la gente tiene menos hijos. Lo primero ocurre porque la gente vive mejor,
Lo segundo ocurre porque la gente tiene más herramientas para controlar su fecundidad y para tener los hijos que quiere tener. No consigo pensar en dos indicadores mejores de progreso social y económico en el mundo que estos dos. Que una población sea vieja, salvo que sea vinculada a alguna catástrofe rara, es porque es una población que vive bien. Entonces, no vale decir es un problema, es una bendición. El desafío es cómo tener instituciones, cómo tener reglas sociales que se adapten a esa bendición. Y un problema que tenemos en casi todos los países del mundo y en América Latina en particular es que tenemos instituciones que fueron diseñadas, mejor o peor en general, razonablemente, en contextos distintos. Y ahora hay un desafío muy grande de ver cómo hacemos para adaptar estas instituciones a una realidad que es distinta y cómo hacemos para movernos en esa dinámica. Y eso tiene tres patas muy claras sobre las que hay que trabajar. Una tiene que ver sobre educación. Hace falta que las nuevas generaciones, hace falta que ustedes, pero más que ustedes, hace falta que sus hijos sean mucho más productivos, tengan mucho más capital humano, sean mucho más capaces de producir bienes y servicios de alta complejidad y de alta calidad. Hace falta que haya mucha más participación en el mercado de trabajo, que la gente trabaje más. No porque sea una obligación, una tortura y que no haya más remedio. Que la gente trabaje más porque tiene más para ofrecer. Que la gente quiera trabajar más. Eso quiere decir, básicamente, en un país como Uruguay, dos cosas. Las mujeres, hay que darle oportunidad a las mujeres de trabajar más, y ahí toda esta discusión que está todavía naciendo del sistema de cuidados es buena parte del corazón, porque si eso funciona, es lo que le da la posibilidad a las mujeres de salir al mercado de trabajo, y salir al mercado de trabajo en una posición más competitiva, y hace falta darle a los adultos mayores la oportunidad de no retirarse del mercado de trabajo. Ayer di una entrevista y a alguien le gustó un título que no fue del todo feliz, pero más allá del título, el mensaje es una tontería jubilar a la gente a los 60 años porque tiene 60 años. Hay muchísima gente hoy y muchísima más gente dentro de 30, de 50 y de 80 años que está en condiciones de seguir aportando a la sociedad, que quiere seguir aportando a la sociedad y que se puede enfrentar con un modelo que dice, pero te tenés que jubilar. Es ridículo. Lo que hay que hacer es encontrar un sistema en el cual a quien tiene algo para aportar, quiere seguir aportando y puede hacerlo, generarle las condiciones para que lo haga y darle los incentivos adecuados para que le valga la pena hacerlo. Y el gran desafío, no de la semana que viene, no del año que viene, el gran desafío de las próximas décadas del Uruguay en este nivel es pensar cómo converger en esa dirección en forma progresiva y cómo hacer para que quienes tienen cosas para aportar no se declaren viejos y jubilados porque cumplieron 60 años, sino cómo hacer para que sigan ese proceso. Por último, vinculado a esto, es fundamental aumentar la productividad. La productividad se aumenta en parte porque la gente es más educada, tiene más capital humano, tiene más recursos, pero además aumenta porque hay más innovación, porque hay más adopción de tecnologías. Y en esas dos líneas hay que trabajar muchísimo de asegurarse de avanzar. Muy rápidamente, para darles una idea tanto de cómo es la lógica del trabajo como algo que nos parecía muy importante con Verónica y con Nacho, con Ignacio, remarcar, este no es un trabajo que hicimos nosotros tres, este es un trabajo que hizo un equipo grande, varios de ellos están sentados, camuflados acá, escondidos en alguna silla, otros no pudieron venir, pero son 10 capítulos que tiene, básicamente partiendo de una discusión en contexto demográfico, un planteo sobre qué son las cuentas nacionales de transferencia, que es la metodología que usamos para esta discusión y que Verónica va a explicar en un minuto, qué pasa en cada uno de los sectores centrales, esto es qué pasa en protección social, qué pasa en educación, qué pasa en salud, qué pasa en el mercado de trabajo, cómo es la historia de Uruguay respecto de otros países, qué diferencias y qué similitudes hay con otros países que vimos, qué pasa con la macro, cómo se vincula la dinámica macroeconómica con esto, y volviendo al punto que decía al final de transparencia anterior, vinculado al tema de la productividad y el crecimiento, cuáles son las fuentes de crecimiento que hay en un contexto de envejecimiento. Este es un equipo grande, este es un equipo que además de nosotros tres, trabajó Juanjo Calvo, trabajó Marisa Bukeli, trabajó Sara Troiano, Cecilia Jambí, trabajó Carlos Grau, trabajó Verónica de vuelta tengo acá, Mayra Colache, Fernando Lorenzo, se me perdió la lista, pero faltan 2 o 3 más. Es un equipo muy grande y es un equipo fundamentalmente uruguayo. Y eso no fue accidental, fue primero porque había gente acá que sabíamos que lo iba a hacer mejor que si buscamos gente de otro lado, pero además porque nos parecía que era lo razonable generar acá un espacio de crecimiento y un espacio de conocimiento que si no, no iba a haber en otro lado. Y por eso lo construimos desde ahí. Yo les propongo, Vero,
presentás vos esta parte y yo después cierro con las conclusiones y lo macro. Gracias. Bueno, la motivación, digamos, del estudio ya fue mencionada, es el contexto demográfico y lo que el país va a enfrentar en los próximos años, en las próximas décadas. Estos dos indicadores que ya hemos conversado sobre ellos resumen muy bien lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que puede suceder. En rojo tenemos la expectativa de vida al nacer, que era 50 años al principio del siglo XX y ahora estamos por encima de los 76 años y se espera que en el 2100 vamos a estar alrededor de 86 años. Entonces ese es un indicador fundamental y el otro es la tasa global de fecundidad, que Uruguay ha tenido un descenso a partir de los 70, un descenso marcado y estamos ahora con los niveles por debajo de los niveles de reposición. Y las proyecciones de Naciones Unidas, que son las proyecciones de población en las que se basa este estudio, todo el trabajo se construye en base a unas proyecciones de población, de cómo va a evolucionar por edades la población, son de Naciones Unidas. Lo que prevén es un cierto descenso en el futuro de esa tasa global de fecundidad para después estabilizarse en los niveles de reposición, un leve descenso. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Es primero, un cambio en el tamaño de la población, que ya fue mencionado por el ministro Astorio. O sea, sabemos que después de un periodo vamos a tener, el periodo de crecimiento de población es corto y después vamos a estar empezando a tener una lenta caída en el tamaño, pero a su vez tenemos un cambio muy importante en la estructura etaria, que es lo que motiva este estudio, ¿sí? Acá lo que tenemos es un indicador sintético que es muy ilustrativo, que es la relación de dependencia. La relación de dependencia, la línea verde, que es el total, es el ratio que hay entre las personas dependientes, que serían menores de 15 años o mayores de 65, y por cada 100 personas en edad activa, o sea, por cada 100 personas que están trabajando, o sea, entre 15 y 64 años. Ese indicador, como ustedes ven, en el momento actual estamos en la parte, digamos, en la parte cóncava de la curva, que está señalado ahí en rojo, o sea, estamos transitando lo que podría ser el periodo del bono demográfico, la ventana de oportunidad demográfica, que duraría hasta alrededor de 2040. ¿Sí? Y a partir de ahí sí, esa relación de dependencia empieza a crecer de manera más sostenida. O sea que hay una ventana, un cierto periodo de años por delante en Uruguay, igual que en el resto de los países de la región, en donde tenemos la oportunidad de aprovechar, digamos, esa relación favorable de dependencia para generar mayor crecimiento económico. Esa relación agregada de dependencia, que es la línea verde, es el resultado de la evolución de los dos ratios de dependencia, el de la niñez, que es el que está en azul, y el de la vejez, que es el que está en rojo. Y ahí se ve que el ratio de dependencia de la niñez, o sea, la cantidad de menores de 15 por cada 100 adultos en edad activa, comenzó a descender alrededor del 80 y se espera que siga teniendo un leve descenso y después se estabilizaría en el largo plazo, y el ratio de dependencia de la vejez va a estar creciendo de manera significativa. Y esa es, digamos, un poco la motivación de este estudio. ¿Cómo va a impactar este cambio en la estructura de la población, en la estructura etaria de la población de Uruguay? ¿Cómo va a impactar en términos económicos? Básicamente lo que buscábamos, la pregunta que buscábamos contestar es, bueno, ¿podemos aproximarnos a cuantificar lo que estos cambios van a implicar en términos de reconfiguración de necesidades fiscales y de recursos, y también de recursos en términos de cantidad de trabajadores, de capital humano de esos trabajadores, capacitación de la mano de obra, para asegurar que se mantienen los niveles satisfactorios de producción que se precisarían en el largo plazo? O sea, era un poco intentar ver, bueno, qué tanto podemos adelantar de qué implica este escenario demográfico en términos de recursos. Y una manera de aproximarnos al problema, una metodología para aproximarnos al problema, es las cuentas nacionales de transferencias, que básicamente es una metodología que nos permite calcular los perfiles de ingreso y de consumo de la población a lo largo de su vida. ¿Sí? En Uruguay, el Uruguay tiene ya una larga trayectoria en el cálculo en la estimación de estas cuentas nacionales de transferencias. Hay una estimación para el 94 y otra para el 2006, y en el libro hay un capítulo que presenta una actualización de esas estimaciones, cerrando la estimación contra las variables macroeconómicas del 2013. O sea, es una actualización de esos perfiles de consumo y de ingreso de la población.
Si ven ahí en la parte de la derecha está el ingreso y el consumo per cápita. El ingreso, que es el ingreso laboral, como ven, tiene la forma de campana, alcanzando un máximo alrededor de los 55 años y después empieza a decrecer. De alguna manera nos muestra algo muy parecido a esa relación de dependencia, porque nos muestra cuándo los individuos son dependientes o no, cuándo son capaces de generar sus ingresos o no, pero primero nos muestra que no es tan estricto como la demografía, que es sí o no, dependiente o no, sino que las personas continúan trabajando hasta edades mayores a la edad teórica de retiro, y también nos muestra que tienen un doble rol de generadores de ingreso y de consumidores. La línea de consumo es la línea azul, que es una línea relativamente creciente a lo largo del ciclo de vida, o sea, en términos per cápita va aumentando, y la diferencia es el déficit, definido como el consumo menos el ingreso, y esa línea verde, que es el déficit, nos muestra, de alguna manera, es como la ilustración de las transferencias que es necesario hacer, las transferencias intergeneracionales que es necesario hacer en una economía, desde los grupos que generan esos ingresos, los grupos superavitarios, que en el caso de Uruguay es desde los 27 a los 58 años, o sea, cuando la línea verde está por debajo del eje de las abscisas, y los grupos deficitarios, que son los niños y los adultos mayores. En el lado, la otra gráfica tiene la misma información, pero en términos agregados, o sea, multiplicando por el tamaño de la población, y ahí se ve que ese déficit, que en términos per cápita es muy grande en las edades avanzadas, cuando lo vemos a nivel agregado de la economía, como la cantidad de personas de edades mayores va disminuyendo, no es tan pronunciado, ¿sí?, el déficit a nivel agregado en las etapas de los adultos mayores. En la metodología de las cuentas nacionales tienen además la ventaja, además de permitir esta apreciación del consumo y el ingreso a lo largo del ciclo de vida, de que podemos comparar con la situación de otros países, porque es una metodología que se aplica en distintos países. Y en esta gráfica ahora está calculado, en realidad sería el superávit, está calculado, lo que antes veíamos por debajo en la línea verde, ahora está calculado como superávit, y la línea roja que resalta es Uruguay. Y en esa comparación, cuando comparamos con otras economías, ahí hay economías de la región y están las economías asiáticas, lo que se ve es que ese superávit, en el caso de Uruguay, tiene una duración un poco más corta en términos de cantidad de años, ¿sí? O sea, la cantidad de años en los que está es positivo es un poco menor que en otros países, y además la profundidad es también un poco menor que en otros países. O sea, digamos, el espacio que hay para aprovechar, si lo comparamos, por ejemplo, con las economías, la línea lila es China, o con las economías asiáticas, Japón es la celeste, bueno, es mucho menor esa capacidad, ¿sí?, de esa diferencia, que sería un ahorro en este caso, como lo estamos mirando. Esas cuentas, la metodología esta de las cuentas, lo que nos permite además es desagregar dentro de ese agregado que vimos de la evolución del consumo por edades, se puede desagregar los consumos específicos de los sectores sociales, que es lo que interesa para este estudio, y ver el perfil que tienen esos consumos, tanto cuando son públicos como privados, o sea, tanto, por ejemplo, cuando se consumen servicios de educación pública o servicios de educación privada a lo largo del ciclo de vida. Y ahí está también graficado ese consumo en términos per cápita. La línea naranja es la agregación del consumo total de los sectores sociales en términos per cápita, y es un poco esa discusión que está muy presente en Uruguay de cuánto se destina en términos per cápita a la infancia y cuánto se destina en términos per cápita a los adultos mayores, ¿sí? También, o sea, en la gráfica se ven los gastos en educación, que están concentrados, tanto público como privado, en las edades menores, y los gastos de salud, que son las líneas casi horizontales, pero que tienen un crecimiento a partir de los 70 años de consumo en salud pública y privada. Esta misma gráfica, si la miramos ya no en términos per cápita, sino en términos agregados, o sea, considerando el tamaño de la población específica, de la cantidad de personas de cada edad que hay, nos muestra digamos, algo más balanceado en términos de los recursos que, en términos de los consumos totales de los sectores sociales por edades, con las dos acumulaciones en las edades más jóvenes y en las edades adultas. Entonces, lo que se hace en el libro, después que en cada uno de los capítulos, es decir, bueno, profundicemos en los sectores, profundicemos en educación, profundicemos en
en salud, profundicemos en protección social, a ver, si consideramos estos consumos actuales que tenemos per cápita y el tamaño de la población, cómo va a evolucionar la población, que tenemos estas proyecciones, ¿qué implica eso en términos fiscales? Esa es una primera aproximación y a su vez cada uno de los capítulos, que yo no lo voy a presentar acá, ensaya distintos escenarios. Bueno, pero ¿qué pasaría si no solo fuera la demografía, sino hubiera, sucedieran otras cosas? Yo voy a presentar sintéticamente algunos de los resultados principales. Pero en términos de protección social, lo que tenemos es que si se aplicara, digamos, si solamente pasara la demografía y nos quedáramos con las condiciones que tenemos actualmente y los gastos y los consumos per cápita que tenemos actualmente, etcétera, el gasto en el sector público, en jubilaciones y pensiones, caería hasta el 2040 aproximadamente en el sector público, porque la inclusión de las AFAP lo que implica es una transferencia de la forma de financiación desde el sector público al privado. O sea, genera un alivio fiscal al sector público en las próximas décadas, pero una vez que el régimen ya está en etapa madura, el gasto público en pensiones empieza a crecer y estaría pasando de algo de alrededor del 10% en términos actuales a un 17,4% en 2100. Eso sí solo pasa la demografía, ¿no? Uno puede pensar que puede haber distintos cambios, como ya se mencionaron, la edad hasta la cual trabajan las personas, etcétera. Hay muchas cosas que podrían suceder, pero esto es si no pasa más nada. A su vez, en los otros programas, también hay en el capítulo de protección social, se consideran los otros programas que entran dentro de protección social, o sea, las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social, el seguro de desempleo, y el peso que tendrían esos programas si se mantienen las condiciones actuales y de acuerdo con la de cobertura, etcétera, y de acuerdo con la evolución de la población. Y claro, es un peso que en términos del gasto público social total es muy pequeño, o sea que estamos hablando de pasar del 11 al 18,6, si se mantuvieran las condiciones, así no ampliamos la cobertura, etcétera. En el sistema de salud, bueno, el desafío que se plantea es bastante claro, ¿no? Por un lado, mayor demanda de servicios de salud como consecuencia de que los grupos de población adulta mayores van a ser más grandes, o sea, demografía pura, y por otro lado, el mayor costo relativo que tienen los servicios de salud que va a demandar principalmente este grupo etario, o sea, lo que se llaman los costos asociados a la transición epidemiológica, o sea que hay se prevé una presión fiscal sobre ese sector. La estimación, digamos, intentar pensar cuántos pueden ser esos costos asociados a la transición epidemiológica es muy difícil, ¿sí? Entonces lo que se hace es, en el capítulo, se discuten esas alternativas y se considera el impacto que tendrían los cambios demográficos, solamente los cambios demográficos con las estructuras que tenemos actuales de consumo. Y en ese caso estaríamos pasando de un gasto público en salud de 5,2 del PIB en el 2013, en el cierre de este sistema de cuentas nacionales, a 6,8 en el 2100. O sea, ese sería el incremento. Sí, digamos, sin tener en cuenta los incrementos de costos que pueda haber asociados al tipo de tecnología médica que seguramente se va a necesitar para esas necesidades de los adultos mayores. En educación es bien distinto lo que va a suceder, porque básicamente lo que va a pasar es que va a haber una caída en el índice de dependencia escolar, o sea, el ratio entre la población en edad de asistir al sistema educativo, que son de entre 13 y 17 años, y la población en edad activa, va a caer. Eso implica que si no hubiera ningún otro cambio, lo que sucedería es que declinarían los recursos que estamos destinando a educación. Pero como se discute en el capítulo y se presentan diversos indicadores, tanto de cobertura como de resultados del sistema educativo, suponer que se puede mantener, o sea, tener como meta o hacer esas proyecciones manteniendo el nivel de cobertura o manteniendo el costo per cápita, no parece adecuado frente a los resultados y los desempeños que presenta la educación uruguaya. Entonces, lo que se hace en ese capítulo es ensayar distintos escenarios, o sea, como distintos usos alternativos de esos recursos que se verían liberados. Y no solo usos alternativos, sino, bueno, y además, si quisiéramos lograr metas más ambiciosas como parecernos a países más desarrollados. Entonces, básicamente se plantean escenarios de avance en términos de cobertura, en educación media básica y media superior, y también un escenario de lograr reducir la extraedad, que es uno de los indicadores preocupantes, sobre todo en la educación media.
Entonces, ahí está un poco la evolución de la matrícula total. Si solo pasara la demografía, o sea, si no hubiera ningún cambio, la matrícula, que es la línea azul, lo que vemos es que tendría ese descenso marcado, ¿sí? En el escenario 1, que es la línea verde, lo que se hace en ese capítulo es decir, bueno, pero pongamos como metas alcanzar la cobertura de 100% en educación primaria y media básica al 2025 y en media superior unos años después. O sea, una vez que se logra la cobertura total en media básica, se avanza la cobertura en media superior, y entonces ahí lo que tenemos es que estaríamos con el mismo número de matrícula en el 2050 recién. O sea, si lográramos incorporar a los sectores que todavía no están o a los que se han ido de la educación. El segundo escenario lo que hace es decir, bueno, hay un costo que tiene, que actualmente está pagando el sistema educativo de Uruguay, que son los altos niveles de rezago, ¿sí? Que implican un costo en términos del sistema, y decir, bueno, ¿qué pasaría si no existiera el rezago? De alguna manera es un escenario porque no está asociado a un costo, la estimación a un costo de eliminar ese rezago, sino que está dicho, bueno, si consiguiéramos que ese rezago no existiera o que tuvieran, en realidad no es que no existiera, sino que el objetivo, la meta es que tuviera niveles similares a los que se presentan en los países de la OCDE, ¿cómo podría evolucionar esa matrícula? Entonces, la presión sobre la matrícula sería menor, o sea, a la larga terminaría habiendo una evolución similar a solo la demografía, pero con mayores niveles de asistencia, ¿sí? O sea, se podrían de alguna manera liberar esos recursos que está implicando la repetición o el abandono y después el retorno al sistema educativo. Eso era en términos de matrícula, lo anterior, en términos de gasto público, bueno, la línea azul nuevamente es el escenario solo demografía, se liberarían recursos, digamos, en términos de gasto per cápita, gasto público per cápita en educación, en el largo plazo se liberarían recursos. Pero los otros, en el escenario 2, que es el naranja, en el escenario 1, que es el verde, en que se aumenta la cobertura, o sea, llegamos al 100% en primaria de educación media básica y superior un poco más tarde, en realidad ni siquiera no alcanzarían, digamos, los recursos que estamos utilizando ahora, y se precisaría un cierto incremento en los recursos destinados a educación. Eso podría ser menos si se logra además una mayor eficiencia, que es el escenario de disminución de la extraedad. Y la línea roja que aparece ahí es decir, bueno, pero tengamos un objetivo, una meta más ambiciosa, que es lograr la cobertura con mayor eficiencia, o sea, sin que haya extraedad, pero además con niveles de gasto per cápita por alumno que sean similares a los que presentan los países de la OCDE. Que eso implica incrementos importantes, sobre todo en educación inicial y en educación media, que es donde las diferencias son más grandes. Y ahí se ve claramente que en realidad se precisaría un incremento importante de recursos que ni siquiera se lograría con la ganancia que tendríamos por el escenario demográfico puro, ¿sí? O sea que esas metas más ambiciosas implicarían necesariamente ir más allá de los ahorros que pueden surgir de un escenario demográfico puro. Esta es un poco la síntesis de la evolución. Acá está todo el gasto social, está público y privado, porque en el documento se analiza todo, qué pasaría con todo el gasto destinado, todo el gasto de los sectores sociales en términos de salud, educación y pensiones, público y privado, o sea, el total que se destina actualmente a los sectores sociales, y estaríamos pasando de alrededor del 24 en el momento de base del estudio a alrededor del 30% del PIB en el 2070. O sea, es el incremento de esa presión, que es significativa, no es alarmante, como se dijo antes, pero es significativo esto en gasto público y privado. Entonces, lo que tenemos es un crecimiento de necesidades de recursos en pensiones y salud, y a su vez la liberación de recursos de educación. En realidad, si queremos tener mejorar la calidad, ni siquiera alcanza a cubrir, por ejemplo, para llegar a estos escenarios que se plantean como objetivos de gasto per cápita, similar a los países desarrollados. Y lo que tenemos por el otro lado es que va a haber menos personas trabajando, o sea, una tendencia declinante en las tasas en la población en edad de actividad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos después es decir, bueno, pero igual, aun cuando sabemos que esa población en edad activa va a estar declinando, puede haber cambios comportamentales que impliquen que no caiga tanto la población activa, o sea, que igual tengamos un conjunto de individuos trabajando, o sea, siendo activos, digamos, en la etapa superavitaria. ¿Qué espacio tiene el Uruguay? O sea, ¿qué espacio tiene para en el mercado laboral atenuar estas mayores necesidades?
Entonces pasamos al analizar el capítulo del mercado de trabajo. Ahí lo que vemos ahí son las tasas de actividad. Para los hombres son las verdes y para las mujeres son las violetas, en el 81 y en el 2013. De ahí lo que se ve primero, que hay un desplazamiento hacia la derecha, que quiere decir que las personas entran más tarde al mercado de trabajo porque están más tiempo en el sistema educativo, y también que se retiran más tarde, las líneas gruesas son las del 2013, tanto en hombres como mujeres, que se retiran más tarde del mercado de trabajo. A su vez, se ve claramente que el cambio importante, el gran cambio que hubo en la tasa de actividad en Uruguay fue el aumento de la tasa de actividad de las mujeres, que es la línea lila, en todas las edades, pero sobre todo en las edades centrales, un desplazamiento muy importante de esa curva de tasa de actividad. Pero que sin embargo sigue teniendo una diferencia, y una diferencia importante con la tasa de actividad de los hombres. O sea, las dos líneas, la verde y la lila completa, siguen teniendo una diferencia. Y eso nos habla de un cierto espacio donde, bueno, se podría incrementar la participación. O sea, hay un espacio para aumentos de la actividad que tal vez puedan, en cierta medida, atenuar este desbalance etario que motiva el estudio. Entonces, lo que se hace en el capítulo es intentar analizar, bueno, ¿qué pasaría si solamente pasara la demografía? O sea, si nos mantenemos con las tasas de actividad que ahora hay por edad y la evolución proyectada de población, ¿cuánta población va a estar trabajando? ¿Cuántos individuos van a estar en el mercado de trabajo? Y además miramos qué implica eso en términos de productividad y crecimiento. Y después hacemos dos escenarios más, que son, uno es, bueno, ¿qué pasaría si las mujeres aumentan sus tasas de participación y logran tasas de participación tasas de participación que sean similares a las que tienen las mujeres en los países nórdicos? Y ahí miramos países, tomamos finalmente a Suecia, que tenía una tasa de actividad parecida, masculina, parecida a la de Uruguay, y una tasa de actividad femenina menor. Entonces dijimos, bueno, podría ser razonable la equiparación como sucedió en este país o en cualquiera de los nórdicos que están en ese mismo, en niveles similares. Y el tercer escenario es decir, bueno, pero además las tasas de actividad son diferenciales por nivel educativo, ¿sí? Entonces, ahora estamos suponiendo que en el escenario demográfico y en el anterior que no hay cambios en el nivel educativo, pero si la población se aumenta el nivel educativo, ¿sí? Si logramos tasas mayores de cobertura y tasas de completitud mayores, como se preveía en el escenario de educación, bueno, ¿qué implica? Esos individuos más educados van a tender a tener tasas de participación más importantes, entonces va a haber también más personas trabajando en el mercado de trabajo, más personas activas en el mercado de trabajo. Y ese es el resultado, es la evolución de la tasa de actividad total, y ahí se ve la tendencia decreciente, es la línea gris. Si solo pasa la demografía y no pasa más nada, estaríamos en niveles por debajo del 54% en el 2100, por poner el número. Si pasa la demografía y logramos a su vez aumentar las tasas de participación femenina, que es la línea azul, entonces ahí durante unos años se logra, hasta que se llega a equiparar las dos tasas, se logra tener mayor cantidad de personas trabajando en el mercado de trabajo, activas, y por lo tanto en ese periodo, digamos, de alguna manera la presión fiscal no sería tan alta, pero después las tasas de actividad igual retoman esa tendencia decreciente. Y en el tercer escenario, que es, bueno, si logramos aumentos en el nivel educativo, y lo que hacemos es tomar los resultados del capítulo de educación y decir, bueno, si suponemos que esto se concreta y que ciertos escenarios relativamente ambiciosos que plantea el capítulo de educación se concretan, y esas personas, vamos a tener una fuerza de trabajo con estos niveles educativos y por lo tanto que van a participar de acuerdo al comportamiento que se presenta para esos niveles, ¿qué es lo que va a pasar? Y de todas maneras la tasa de actividad siempre, o sea, es más leve la caída, pero siempre lo que termina sucediendo es que no hay forma de que exista, de que el mercado de trabajo pueda alivianar, por lo menos de manera sostenida. Sí puede hacerlo en algunos escenarios durante unos cuantos años. Por ejemplo, en el escenario de cierre de las brechas de actividad por sexo, en realidad se logran mantener niveles de actividad similares o incluso mayores durante cierta cantidad de años, o sea que eso hasta pasado el 2050, o sea que hay un espacio allí, pero a la larga se vuelve a la misma tendencia, digamos, de largo plazo. Entonces,
básicamente lo que sucede es que siempre se termina en una caída de la tasa de actividad, y eso nos lleva a pensar que tenemos que empezar a pensar en otros factores que puedan contribuir al crecimiento económico, más allá de lo que puede ser simplemente a través de la cantidad o incluso de la calidad, porque estamos suponiendo incrementos importantes en la productividad de los trabajadores a través del incremento en el nivel educativo. Entonces, lo que intentamos hacer, y ahí le doy la palabra a Rafa, que va a cerrar la presentación, es ver, bueno, tal vez haya alguna respuesta por el lado de la macroeconomía. O sea, por el lado del mercado laboral es más pesimista, por el lado de la macroeconomía. A ver, ¿y qué pasa cuando miramos la macro? Esto es el sueño del demógrafo, como creemos que el mundo funcionaría si funcionase bien. O sea, estamos en una situación de bono demográfico, que es la que estamos hoy en el Uruguay, que es la primera burbujita acá arriba. Eso es lo que genera, como lo mostraba Verónica hace un minuto, un contexto de superávit de ciclo de vida. Eso a su vez genera más ahorro genera más inversión genera más acumulación de capital, y más acumulación de capital genera aumento de productividad, más productividad de los factores, y eso es lo que se suele llamar en la literatura el segundo dividendo. El dividendo es consecuencia de un proceso que se disparó gracias al bono demográfico. El gran desafío que tienen nuestros países hoy, porque es el momento que están en el proceso de transición, es que este bono demográfico se convierta en el segundo dividendo. ¿Cómo hacer para que esta oportunidad que hay en este momento demográfica dispare una dinámica económica que termine en un contexto en el cual haya un proceso de crecimiento sostenido de la economía? Y cuando uno mira un poquito y vuelve a la literatura básica de crecimiento económico, lo que es conocido, sobre lo que trabajamos siempre, es que las fuentes de crecimiento básicamente pasan por tres factores: pasa por el capital físico, el capital humano y la productividad. Uruguay ha tenido niveles de crecimiento muy buenos en la última década, con una estructura que es más o menos 25, 25 y 50. Esto es, si uno trata de hacer un poco de econometría y asignar a estos tres factores cuánto el crecimiento uruguayo de la última década se debe a cada uno, más o menos un 25% tiene que ver con aumento de la disponibilidad de capital, más o menos un 25% tiene que ver con más capital humano, esto es, más trabajadores en el mercado de trabajo porque aumentó mucho la tasa de actividad y más calidad de esos trabajadores, y más o menos un 50% tiene que ver con productividad, lo cual ha sido muy fuerte, muy alto en comparado con la historia del Uruguay, pero también comparado con otros países del mundo. Es algo que sería maravilloso sostenerlo, pero va a ser un desafío importante porque no es el nivel normal, entre comillas, lo que uno espera que ocurra habitualmente. En ese contexto, lo que uno puede observar de algunos datos que tenemos sólidos del Uruguay es, primero, uno muy preocupante: la tasa de ahorro de Uruguay en términos de la parte del producto que se ahorra es muy baja. Ha sido muy baja siempre, es un problema histórico que, digo, desde el ministro Astori hasta muchos economistas han escrito y se han roto la cabeza buscando mecanismos para poder levantarla un poquito, para poder promover más ahorro, porque en definitiva el ahorro doméstico es el principal motor de la inversión y es el principal motor del crecimiento, del componente de crecimiento que tiene que ver con el mayor capital. No es lo único, hay también inversión externa que puede colaborar, pero de vuelta, eso es algo que viene y que va y que es mucho más riesgoso hacer una apuesta sostenida a eso, porque se busca generar espacios, se busca promover, pero sabemos que siempre es relativamente menos. Entonces, un desafío muy importante que tiene el Uruguay, que es muy claro, y ustedes ven que Uruguay es la línea roja que está generalmente por debajo, es que tiene niveles de ahorro demasiado bajos y hay que encontrar maneras de aumentar ese nivel de ahorro. Especialmente, como decía Verónica hace un rato cuando hablaba del bono, en una coyuntura, en un periodo de tiempo en el cual las condiciones demográficas están favoreciendo el ahorro, porque hay más productores que consumidores. Entonces ahora es cuando deberíamos estar en condiciones de aumentar esa tasa de ahorro. Si proyectamos, intentamos poner en el modelo que venimos construyendo la macro y tratar de proyectar el Producto Bruto Per Cápita con algunos escenarios, básicamente lo que vemos es esto. A ver, voy directamente a los escenarios y se lo explico mientras los muestro. Lo que jugamos son con dos variables distintas. Una variable es qué pasa con la fuerza de trabajo. Y lo que hicimos fue, nos plantamos, como hacía Verónica hace un minuto, escenario 1, la fuerza de trabajo, demografía pura,
entonces va cayendo simplemente porque hay menos trabajadores. Y escenario 2, el escenario optimista, donde básicamente lo que hay es una brecha un cierre de la brecha educativa. Eso tiene dos impactos. Hay más actividad porque la gente más educada trabaja más, pero además la gente más educada es más productiva. Entonces las dos cosas juegan a favor. Y del lado de la productividad, en general hacer supuestos sobre productividad es muy complicado y es muy variable. Lo que hicimos fue jugar con dos dimensiones alternativas. Una es decir, supongamos que la productividad se mantiene como un porcentaje del crecimiento total, que es como se suele trabajar en los libros. 50%, que es lo que vimos en la última década, es muchísimo. Apostemos a sostener un 33% y veamos qué pasa. Entonces, un tercio de lo que el Uruguay crezca viene del lado de productividad. Escenario 2, supongamos que el aumento de productividad, porque hay un esfuerzo muy grande y muy sostenido de aporte a la innovación, de adopción de tecnologías nuevas, de mucha capacitación, es más o menos 1,5% del producto cada año. O sea que solo por productividad, el producto uruguayo va a crecer alrededor de un 1,5% por año. Cuando uno hace eso y plantea los 4 escenarios, lo que ve es fundamentalmente esto. 2 de los escenarios, el escenario azul, que lo que muestra es el peor escenario posible, es donde si el capital humano sigue la demografía, o sea, se nos va cayendo la fuerza de trabajo, y además la productividad aumenta en proporción. Como el crecimiento cae porque hay menos capital humano y la productividad es solamente un porcentaje de eso, se nos cae todo, y si ese fuese el escenario, seriamente Uruguay estaría en un problema muy serio en el largo plazo. Eso es lo que debería preocuparlos, no por predicción, sino es el escenario que hay que asegurarse que no ocurra. Un escenario pobre, pero por lo menos no catastrófico, es decir, supongamos que se avanza en el tema de la brecha educativa y aún así la productividad sigue el desafío, el nivel del 33%. Esa es la línea verde. Como ven, el nivel de crecimiento se va deteriorando en el tiempo, pero sigue siendo en principio positivo. O sea, se va estancando la economía, va aterrizando suavemente a una situación de estancamiento. No es bueno, pero por lo menos no es catastrófico. Lo interesante es que los otros dos escenarios que repiten los modelos, poniendo no ya que la productividad es un porcentaje, sino que la productividad aporta un valor constante, que es 1,5% del producto, que es bastante, pero no muchísimo, muestran perspectivas muy positivas. Y lo valioso de esto es que lo que nos está diciendo este gráfico, en definitiva, es que la respuesta es la productividad. Quiero decir con esto. Es importante mejorar la participación en el mercado de trabajo de mujeres y adultos mayores. Y eso va a generar algunas brechas que no son menores, y son las que mostraba Verónica hace un rato, y son las que se ven acá, por ejemplo, entre la línea azul y la verde, o entre la línea roja y violeta. Pero para efectivamente conseguir tener una economía dinámica que siga generando más y mejores bienes y servicios para la población, que siga generando más bienestar para la población en las próximas décadas, en el próximo siglo en Uruguay, lo que hace falta es que haya un desarrollo muy importante de la productividad, lo que hace falta es mucha innovación, mucha adopción de nuevas tecnologías, mucha creatividad, mucho traslado de trabajadores de empleos de baja productividad a empleos de alta productividad, lo cual quiere decir mucho esfuerzo para mover la matriz productiva del Uruguay de actividades básicas a actividades de alta calidad. Y ese es obviamente el desafío más grande. Acá básicamente dice eso, así que sigo más rápido si no me alargo. En conclusión, tratando de cerrar algunos puntos y planteando los temas que creemos que vale la pena poner a discutir. La lógica de este trabajo no es proponer políticas. Primero, porque entendemos que no es nuestro lugar, y segundo, porque no tenemos mucha idea, o mejor dicho, con más elegancia. Porque es muy complejo, porque no hay una fórmula. Digo, si nosotros fuésemos capaces de decirles a ustedes, miren, ustedes lo que tienen que hacer es decirle al presidente que firme tal decreto y con eso se arregla todo, no solo seríamos muy felices, sino que ya estaría hecho hace mucho tiempo. Ya alguien se habría dado cuenta antes que yo. Estos son trabajos, estos son procesos de construcción, de debate, de generación de consensos, en los cuales no hay mejor espacio político que la sociedad uruguaya para trabajar, porque tiene una experiencia monumental en pensar políticas de largo plazo y pasar por procesos muy complejos y muy difíciles, pero llegar a acuerdos que se sostienen en el tiempo, en los que se plantean cosas como, señores, tenemos que empezar a pensar cómo hacer para invertir más, tenemos que empezar a pensar cómo hacer para resolver los problemas. En esa lógica, sabemos que la población va a envejecer. Discutir eso o soñar con que va a pasar algo con la fecundidad. Hoy a la mañana me decía un periodista, pero yo tengo 3 hijos. Digo, sí, está perfecto, pero
tu compañera no. No funciona, eso no funciona y eso no va a funcionar, e insisto, es muy bueno que no funcione, porque eso responde a cosas buenas que pasan en la sociedad. Eso genera presiones fiscales, no catastróficas. Hicimos un par de años unos números con la gente del EPS y nos daba, por ejemplo, que el sistema de pensiones, que es obviamente donde está el mayor gasto, es un sistema que es razonablemente sostenible, que no presenta riesgos importantes en las próximas décadas. No hay un problema de que alguien diga va a quebrar en absoluto. Pero es una presión fiscal que va a ir aumentando inevitablemente y que va cortando espacios de hacer políticas, y es un desafío importante de saber optar por dónde se va y por dónde se va. Hay una disminución en la población de niños y eso genera una potencialidad de liberar recursos, pero al mismo tiempo hay desafíos porque hace falta más inversión en educación. Y es muy claro que hay una condición necesaria, que es expandir la PEA lo más que se pueda, pero además hay una condición suficiente, que es el tema de la productividad de los factores. Entonces, el gran desafío que está detrás de todas estas discusiones y lo que tratamos de poner en la mesa para acompañarlos a ustedes en este debate es que hace falta encontrar una senda de crecimiento sostenido en un contexto en el cual sabemos que la fuerza de trabajo se va a reducir. La última década la fuerza de trabajo se amplió enormemente, eso va a ser más difícil de sostener en el largo plazo. Hay algunas acciones que pueden ayudar, pero se va a sostener. Y en ese contexto, el gran desafío que tiene Uruguay, o un problema muy serio que tiene, es que hay muy bajo ahorro e inversión en capital físico, pero también en capital humano. Y ese no es un detalle menor. Los números que recién les mostraba del bajo nivel de ahorro que hay, que genera poca inversión, el gasto en educación tampoco es particularmente alto y además la calidad de ese gasto no es particularmente buena. Uruguay produce más jóvenes que abandonaron la escuela que ingenieros. Y hace falta darlo vuelta. Cuando digo ingenieros, por supuesto, también pueden ser economistas. Lo que quiero decir es, hace falta... Aquí somos muchos ya, ¿no? Lo que hace falta es de alguna manera conseguir que el sistema educativo uruguayo produzca mejor calidad de resultados, que eso va a beneficiar a cada una de las personas que pasan por ese proceso porque le va a mejorar la vida, pero además va a beneficiar mucho a la sociedad. Algo que hace algunas décadas uno decía, y es bueno que los jóvenes estudien porque así les va mejor en la vida. Ahora, además de eso, es necesario porque si no el país le va a ir mal. El país necesita que los jóvenes sean más productivos y eso quiere decir que estudien más, que se preparen más, que tengan más herramientas para llevar al mercado de trabajo una vez que entran en el mercado. Un par de datos que me parece interesantes marcar. Este es uno de los datos que tenemos en el libro que simboliza un poquito estas discusiones. Esto es la relación de transferencias públicas entre adultos mayores y niños. ¿Cuánto es lo que el Estado transfiere hacia arriba y hacia abajo en la estructura de la población? Y Uruguay está, no solito, sino junto con varios países de América Latina, es un problema regional, no un problema de Uruguay, muy arriba. Esto quiere decir, por cada 3,5 pesos que transfiere a los adultos mayores, transfiere 1 peso a los niños. Un país como Taiwán transfiere exactamente la misma cantidad. Obviamente, esto que tiene una lógica en la historia, en el contrato social que Uruguay ha construido en los últimos 100 años y que lo ha defendido muy razonablemente a lo largo del tiempo, tiene impactos y son decisiones que hay que poner, no cambiarlas mañana, son discusiones que hay que poner sobre la mesa para entender cómo se prioriza y cómo se manejan las restricciones que inevitablemente tienen en la toma de decisiones. En la misma lógica, este es un indicador que construimos que nos parecía muy interesante por lo que simboliza razón de generosidad por sector. La idea de la razón de generosidad tiene que ver con pensar en la cobertura y el gasto del sistema al mismo tiempo. Entonces, un país muy generoso es un país que, en salud, por ejemplo, perdón, me quedó en inglés la línea de títulos, que en salud, por ejemplo, gasta. El país más generoso es el país que gasta bastante per cápita, pero que además tiene muchos adultos mayores. Entonces está gastando mucho por cada adulto mayor. Es la combinación de las dos cosas. Y entonces lo que tenemos es que los países de la OCDE obviamente son muy generosos con salud porque tienen muchos viejos y porque además sabemos que los programas de salud de la OCDE son programas que ponen muchos recursos en eso. Uruguay está más o menos en el nivel de otros países, un poquito más abajo, pero parecido. Cuando miramos el sistema de jubilaciones, lo que vemos es que Uruguay está claramente por arriba de países como Chile o los países de la OCDE, pero está por abajo de países que son mucho más generosos, como Argentina o como Brasil, que tiene problemas fiscales serios en parte vinculados a esto, porque gasta mucho dinero en sus viejos y tiene muchos viejos para sostener. Lo interesante es que en educación Uruguay está muy mal. De vuelta, Uruguay gasta poco en educación en comparación a los niños que tiene, a los que tiene que formar.
Y ahí hay un desafío muy importante, porque, nuevamente, no es cuestión de mirar a los ministros de Historia y decirle, y ministros de más plata, porque si fuese así ya lo hubiese hecho. El desafío es cómo encontrar recursos, cómo hacer para que sean más eficientes, de dónde salen esos fondos, cómo se hace un proceso lento que se construya en esa dirección. Pero hay un desafío importante que es obvio que hace falta más inversión y hace falta especialmente más inversión de calidad, no simplemente más inversión, que esa inversión tenga resultados. Y ese es un desafío muy complejo. Entonces, para terminar, 3 áreas de política, sin decir cuáles son las políticas, porque insisto que no nos metemos en eso y no sabemos cuáles son, pero por lo menos cuáles son las áreas. Promoción de participación laboral, tanto de mujeres como de adultos mayores. Aumento de capital humano, vinculado tanto a cobertura como a calidad de educación, y capital físico, vinculado al ahorro interno y la inversión. Y promoción activa de la productividad, básicamente mediante innovación y adopción de nuevas tecnologías. Para cerrar esta discusión, vuelvo al principio. El envejecimiento es una bendición, el envejecimiento es buenísimo, es lo mejor que les puede pasar. No hablo del envejecimiento mío y de cada uno, que a veces no nos gusta tanto, pero el envejecimiento de la sociedad es porque la sociedad vive mejor. Ahora, para que esto se sostenga, para que la sociedad de verdad viva mejor, tienen que pasar estas cosas. Las políticas para que pasen estas cosas son políticas, algunas más o menos obvias y que se están haciendo, y hay muchas que se están haciendo y se están haciendo muy bien y hay que seguir profundizándolas. Otras que hay que poner en la mesa el debate para empezar a ver cómo se pueden hacer. Otras que es totalmente legítimo se decidan que no se hacen porque el costo-beneficio para social no lo vale, pero nos parece importante poner en la mesa la discusión para poder ayudarlos a ustedes en este proceso de pensar juntos cómo se hace para avanzar en esta dirección. Hasta acá llegamos, les agradezco mucho. El libro creo que todos lo tienen y está a su disposición. Gracias. Comenzamos con la palabra del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿está prendido? Ahora sí. Buenas tardes para todos, para todas. Un gusto, como siempre, volver a la facultad, en un salón donde supimos tomar exámenes. Así que bueno, acá poco el examen lo vamos a dar nosotros ante este estudio que agradecemos profundamente a la Facultad de Ciencias Económicas por albergar este evento, al Banco Mundial, por supuesto, y a la CEPAL por el esfuerzo realizado y a todos los técnicos que trabajaron en él, que me parece que es una verdadera selección uruguaya de valores que tenemos allí que pusieron cabeza en mirar el futuro. Después de darles gracias, uno se ve tentado a empezar a dar respuesta ya, ¿verdad? Que creo que debe ser el primer error que podríamos cometer. Algunas conclusiones que nos parece de relevancia. Primero, compartir el hecho de que una población que vive más tiempo es algo, para decirlo con palabras técnicas, maravilloso. Me parece que es altamente deseable. Quizá podemos diferir un poco en la visión de que puede ser bueno de que nazcan menos niños. Yo creo que es bueno que nazcan más niños y que mejore la población. Pero que la gente viva más me parece que es algo a festejar. Y como eso, y lo plantea el estudio, puede tener repercusiones de crecimiento de gasto fiscal en el futuro en el país, lo va a tener de hecho, porque lo que tienen los temas demográficos es que se mueven poco en el tiempo, pero las tendencias son tendencias que son difíciles de modificar en lo estrictamente demográfico, porque responden a factores obviamente culturales. Sin ningún tipo de dudas, como dije esto, digo también que las políticas públicas tienen un enorme rol a cumplir. Hay constataciones importantes. En el reciente periodo de crecimiento, el capital humano tuvo su contribución y eso nos reafirma algunas líneas de acción o el sondeo de algunas líneas de acción que el propio estudio también lo plantea. Las mejoras en los niveles de productividad
son insoslayables, y eso también es otra constatación de líneas de acción a las cuales hay que seguir. Productividad en general de la economía uruguaya. Y el cierre de las brechas de género sin ningún tipo de dudas. Y ahí también hay otra confirmación de líneas de política que se están llevando adelante. Hablamos del bono demográfico, de alguna manera me sorprendió, hablábamos recién con la ministra, teníamos alguna percepción de que no teníamos un bono demográfico tan extendido. Cuando miramos la gráfica, no sé, tenemos que verlo técnicamente, pero ya se produce un crecimiento que supongo yo que están calculando que igual a el periodo cuando comienza a caer, y ahí es hasta donde dura. Yo no esperaría hasta el 2040 para pensar que tenemos tiempo de hacer cosas, ¿verdad? De cualquier manera genera una base de tranquilidad, de calma para encarar las acciones que haya que encarar, el hecho de que este bono demográfico exista. Yo creo que hay que buscar sin ningún tipo de dudas el segundo dividendo, que se planteaba muy claramente en la presentación, y para ello las acciones que estaban indicadas y básicamente pasan por seguir aumentando los niveles de productividad de la economía y la mejora en el capital humano, son constataciones, son afirmaciones de cosas que hay que seguir realizando. En definitiva, lo que implica, digamos, un estudio de este tipo es, primero que nada, información, saber dónde estamos parados. Ese es el valor y el valor sustancial que tiene. Habiendo formado parte y continuando siendo parte de esta institución, sabemos aquí la importancia que tiene la información para la toma de decisiones. Quizás durante mucho tiempo en nuestras carreras económicas, contables, de administración, la elaboración de la información se dio o se pensaba solamente para cumplir formalidades. Pero es una prédica permanente de que la información es poder, la información es necesaria para la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos en la mano información valiosísima, tenemos la posibilidad de, a través de este estudio, estar mirando de alguna manera el futuro si todo quedara quieto. Entonces, más que preocuparse por algunas acciones, por algunas de las conclusiones del informe, hay que ocuparse. Y esto es lo que venimos haciendo, o lo que queremos hacer a nivel de gobierno. Una de las líneas de acción principales que hemos planteado en este periodo de gobierno, a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es justamente rescatar esta mirada de mediano y largo plazo del país. Aquí estamos hablando de un muy largo plazo, ¿verdad? Pero me parece que es importante hacerlo a través de la creación de la Dirección de Planificación en la OPP. Esto implica darle al Estado uruguayo una instancia donde puedan sistematizarse de manera permanente y todos los estudios que sean necesarios y los análisis y las visiones de futuro que sean necesarias para un desarrollo sostenible de nuestro país, en todos sus aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto ambiental, en el aspecto cultural. Resulta fundamental y desde ya digo que este trabajo es un insumo fundamental de la Dirección de Planificación, tanto que ya han habido algunas actividades en las cuales se empezó a trabajar sobre el material que surge de aquí. En segundo lugar, y también a nivel de la OPP, y en combinación con el resto del gobierno, tenemos la Comisión Sectorial de Población, que también implica un ámbito donde tener una mirada de largo plazo y de estudio de estas cosas, de estos temas. Allí estamos, trabajando con el UNFPA de manera muy cercana. El UNFPA va a ser la Secretaría Técnica en este periodo de gobierno de la Comisión Sectorial de Población y pretendemos trabajar con todos los planteles de excelencia que podamos trabajar en ese sentido para la mejor toma de decisiones. En tercer lugar, y fue nombrado anteriormente, todo lo que está planteado ya en un plazo más corto, con un horizonte 2030,
está previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas han planteado para este periodo. El presidente Tabaré Vázquez ha llamado a un diálogo social, el gobierno ha venido trabajando en ese sentido, ustedes han visto en el mes de noviembre el lanzamiento y ahora un par de presentaciones públicas en las cuales se planteó el tema, el mundo económico, el mundo social, y va a haber a partir del mes de abril, mayo, la instalación de 9 mesas. Esas 9 mesas están directamente vinculadas con los 16, son 17, pero los que tienen sentido incluir son 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En 9 temas distintos que van a ser objeto de discusión. No descartamos, como PP, lo valoraremos con los compañeros, la inclusión, el aporte de este trabajo al proceso de diálogo social, que puede resultar un aporte sustancial. Entonces, tres grandes conclusiones. Primero, los ámbitos que recomendaba, no las acciones, sino los ámbitos que recomienda el trabajo de acción, me parece que son totalmente pertinentes. El aumento de la participación laboral, la mejora del capital humano y la mejora de los niveles de productividad a través de mayores niveles de inversión, me parece que es absolutamente compartible. Y 2 grandes constataciones que tienen que ver, sí, con cosas de hoy. Tenemos espacio para trabajar como país, pero hay que ocuparse. No nos podemos quedar, no podemos esperar, descansarnos en que hay un bono demográfico, para nada. Tenemos que empezar a pensar todas las acciones necesarias para optimizar las proyecciones futuras ya. Y en segundo, la segunda constatación que me parece que no es menor, es que si bien hay decisiones que va a haber que estudiarlas y que va a haber que pensar cuáles hay que hacer y tendremos algún tiempo para ello, hay otras que las reafirmamos completamente en las líneas de trabajo que ya tenemos como país. Y esto es que, es fundamental que continúe existiendo crecimiento económico en nuestro país. Para ello es fundamental que los niveles de inversión de la economía uruguaya continúen incrementándose, para lo cual hay que trabajar sobre capital humano, para lo cual hay que trabajar sobre las inversiones en capital físico y para lo cual hay que trabajar en la mejora de la productividad total de los factores, sin ningún tipo de duda. Esto indudablemente pasa por un cambio de la matriz productiva, por tener un país con mayores y mejores empleos, con mejores retribuciones. Y la otra constatación es el trabajo que quizá tenemos un poco pendiente, pero hay conciencia acerca de los niveles de ahorro de la economía uruguaya y la necesidad de la mejora de los niveles de ahorro de la economía uruguaya. Esto pasa básicamente, además, no esto sino lo anterior, por hablar de innovación todos los días en el Uruguay. Me parece que es un concepto que hemos venido trabajando, pero que todavía hablamos poco. Y realmente a veces se conoce poco. Hay líneas de acción bien importantes, los invito, sobre todo a los estudiantes, a vincularse, a conocer las líneas de acción que tiene la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que realmente van en el sentido de lo que queremos fomentar. Esto es todo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Realmente es muy importante para nosotros, desde el ángulo en que vamos a abordar este trabajo, la existencia del trabajo, la sistematización, todos los estudios y todos los escenarios propuestos. Venimos desde hace muchos años, digamos desde el 2005, en el caso nuestro, trabajando con esto. Recuerdo las bromas de Juan José Calvo cuando por primera vez cuando hablábamos de la Estrategia Nacional de la Infancia y la Adolescencia, decía: no se asusten, el Uruguay no cierra, no se termina, no deja de tener personas, es decir, algunas cosas que Rafael retomaba en ese sentido, pero nosotros estamos de acuerdo absolutamente que tenemos que pensar en la sostenibilidad. Esa sostenibilidad es pensar en esta mirada de larga duración que está planteada en el trabajo, las distintas opciones. Estamos hablando en todos y absolutamente todos los números y en todas las gráficas y en todos los elementos que se presentaron de personas, de hombres, mujeres, niños, niñas, viejos, viejas, adolescentes, jóvenes. Es decir,
todo eso que aparecen en puntitos, en gráficas, en líneas de colores, en números y en porcentajes, todo esto es personas. Somos nosotros los que estamos acá y los que lamentablemente no están acá. Queremos decir que, por lo tanto, para nosotros el pensar en, compartimos totalmente, compartimos con lo que decía Álvaro recién, es decir, el tema de la proyección de la población económicamente activa. Yo no voy a insistir en algo que hoy de mañana justamente con Alicia firmamos un convenio, es decir, yo no, sino la Cancillería, pero nosotros, país, firmamos un convenio para la Conferencia de la Mujer a realizarse este año junto con CEPAL, partiendo de la base justamente del cierre de la brecha y el tema de la mujer incorporada al trabajo, al mundo del trabajo, con todo lo que eso significa, no solo al mercado, sino a la realización personal, porque tiene las capacidades y la posibilidad de trabajar. El desarrollo de la productividad total de los factores y, por supuesto, lo que significa la investigación, el desarrollo de las tecnologías, es decir, todo el desarrollo de la inteligencia de estas personas, de nosotros, de nuestras personas, de nuestro pueblo uruguayo, y que para que eso suceda nosotros tenemos, sin duda, podemos discutir si tenemos el bono o no tenemos el bono, si hay ventana de oportunidad o no hay ventana de oportunidad, o cuánto dura esa ventana, pero lo que está claro, lo plantea el trabajo, habla de asegurar el producto por cápita crezca a lo largo del tiempo con distribución equitativa. Yo creo que eso es una parte de lo que plantea el trabajo como eje transversal, como que atraviesa todo el trabajo que queremos, justicia social sostenible, queremos entonces un desarrollo productivo en función de eso. Lo decía el ministro Astori, lo repite N veces, ¿verdad?, que el desarrollo y el crecimiento económico es en función del desarrollo del conjunto de la sociedad. Pero entonces yo le voy a poner un poco de aceite, o digamos de vinagre, y le voy a poner un poquito de pimienta a esta discusión, y yo voy a decir que el problema es que algunas cosas las tenemos que plantear y resolver hoy y ahora. ¿Por qué? Porque yo también voy a agregar algunos puntitos y algunos numeritos. Nosotros tenemos hoy una línea de indigencia en la última medida 0.3, que los que saben, que no soy yo, me dicen que un 0.3 es casi el margen de error. O sea, es como que dijéramos indigencia cero en el Uruguay, ¿verdad? Y es una cosa fantástica, nos ponemos contentísimos, todo este equipo con el que nos han apoyado desde que arrancamos con aquella situación de emergencia, todos festejamos. Sin embargo, nosotros podemos decir que de ese 0.3, que está debajo de la línea de indigencia, 1.1 son menores de 4 años. Entonces ahí ya me cambió la perspectiva, porque estoy diciendo que sí, que la indigencia es casi cero, pero que tengo debajo de esa línea, que sabemos que es medida por ingresos, que es estupendamente medida por el INE, como decimos nosotros, está medida por ingresos, pero que hay una cantidad de elementos que se suman a esto. Y que tenemos que 1 de cada 4 niños menores de 4 años están bajo la línea de pobreza. Estos niños de hoy, los de hoy, esos que en el 2030, ¿verdad?, serán los adolescentes, serán los estudiantes, y como me decía hoy nuestro director del INJU, el economista Santiago Soto, me decía, bueno, sí, pero ojo, porque los problemas que tenemos con los niños los vamos a tener después con los adolescentes, que es el otro momento en lo que las neuronas, las emociones, las transformaciones, las capacidades de aprendizaje, todo se modifican y se mueven, y ahí también, ojo, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pensando en ese país que tiene que tener un desarrollo sostenible con investigación, con desarrollo, con capacitación. Y entonces también podemos decir que cuando nos planteamos el tema de salud y el tema de la seguridad alimentaria, nosotros en el tema de salud decimos que el tema de la inseguridad alimentaria, y cuando decimos inseguridad alimentaria o decimos inseguridad alimentaria severa, no estamos hablando solo de los pobres. Estoy hablando también del niño que tiene
obesidad, sentado alimentado con no alimentos, sentado delante del televisor o delante de la computadora, que tiene todo pero que no tiene nada porque los temas que tienen que ver con su desarrollo emocional, cognitivo, etcétera, está dañado por esa situación. Y ahí tenemos que es superior a la prevalencia de la línea de indigencia, es 4.3. Y quiero aclarar que, porque en un momento cuando presentamos esta encuesta sobre la infancia, alguien dijo, bueno, hay un 4.3 que pasa hambre. No, no, estamos diciendo que hay un 4.3 que come mal. A lo mejor toma refrescos azucarados, come comida chatarra y está yendo de tal actividad, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, pero no existe en ninguna parte porque nadie se ocupa de él de verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque puedo agregar, el tema del 60% de los adultos reconoce que aplica violencia psicológica o física severa como forma de educar a sus hijos. Acá tenemos un problema cultural muy serio. Por lo tanto, estamos hablando de las bases emocionales de los niños de hoy y ahora. De esos pocos niños que nacen, los 47.000 o 46.000 y tantos que nacen promedio por año, de esos estamos hablando. Que en el 2030 van a ser adolescentes. Y que, por lo tanto, acá tenemos que ver qué protección social en la transición demográfica, cómo participan en la productividad, en el desarrollo de la productividad, en la incorporación de investigación, de tecnología, de desarrollo, cómo participan en el mundo del trabajo posteriormente, porque cerramos la brecha educativa, pero para cerrar la brecha educativa las neuronas tienen que estar fantásticas. Y para que estén fantásticas tienen que haber comido bien, y para haber comido bien también tiene que haber sido mimoseado, querido, haber sido alguien para los que lo rodean, ya sea familia, barrio, comunidad, sociedad en su conjunto. Por lo tanto, está lo de género, yo no me voy a referir a eso, pero realmente nosotros decimos que para el diseño y gestión de las políticas que nos permitan realmente revertir y que cada uno tenga la cantidad de hijos que tenga ganas de tener, porque nosotros queremos que no tengan hijos aquellos, lo decía Rafael, por ejemplo, Rothman decía muy bien, es una buena noticia que en aquellos hogares donde antes crecían muchos niños en la situación extrema de pobreza, de exclusión, de segmentación espacial, de lo que sea, hoy nace menos, hemos logrado avanzar. Y yo decía, bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social la edad promedio son 29 años, la mayoría son profesionales y tenemos menos niños de los que quisieran nuestros profesionales, porque tienen el hijo tardío, la hija tardía, después que hicieron la carrera, que se recibieron, que están haciendo la maestría y que han hecho práctica en tal o cual lado o han logrado entrar a trabajar a tal parte. Entonces, es decir, que cada uno pueda tener los hijos que quiera tener. El que quiere tener pocos o ninguno, tiene pocos o ninguno, y la mujer tiene derecho a resolver, ¿no? En eso hemos avanzado, y a la inversa, donde no hay condiciones, donde podemos trabajar culturalmente, donde el hijo es, en última instancia, la razón. Es decir, ¿quién soy? Soy madre y no soy otra cosa, no soy profesional, no soy trabajadora, no soy nadie, ni en el barrio, ni en la comunidad. Bueno, si soy madre, empiezo a ser alguien. Para eso, entonces, yo creo que si nosotros trabajamos hoy, si trabajamos todo lo que hicimos antes, por eso hoy nos podemos plantear estos desafíos, si no, no podríamos estar en este punto. Estamos en este punto con cuidados y con toda una cantidad de medidas porque fuimos capaces de revertir situaciones dramáticas, porque creció el empleo, porque creció seguramente todo eso hablará el ministro Murro, porque creció el aporte, porque creció la regularización del trabajo, porque toda esa parte fundamental. Nosotros queremos que tener una infancia y una adolescencia que realmente sean los que inventen no sé qué cosa extraordinaria que hoy no nos podemos imaginar siquiera,
porque van a tener un desarrollo neuronal, cognitivo, inclusión social, etcétera, que los van a hacer ser la población económicamente activa que el Uruguay del futuro con esta situación demográfica necesita. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al Banco Mundial, a CEPAL, a esta facultad de la Universidad de la República por darnos esta oportunidad. Felicitaciones a los que hicieron el trabajo, el documento. Creo que es muy buena cosa que el Banco Mundial y CEPAL se hayan juntado para hacer este documento sobre Uruguay. Creo que es muy buena cosa que vengan a plantearnos estudios y reflexiones. Creo que pasó el tiempo de las recetas, de los modelos. Creo que esto es bueno para todos. Y creo que es bueno, lo decía Álvaro y yo lo comparto totalmente, creo que esto es parte de ese diálogo social ahora y que después será político del Uruguay al futuro. Creo que sin duda vamos a tener que ver cómo incorporamos este importante aporte a ese diálogo que estamos iniciando en el país. Nosotros vamos a hacer nuestras reflexiones en cuanto a pensar qué fortalezas tenemos para encarar los desafíos que nos plantea este trabajo. Porque creemos que felizmente Uruguay tiene una serie de fortalezas que hemos ido construyendo históricamente a lo largo de toda la historia del país y también en estos últimos 10 años, que nos permiten encarar estos desafíos, que creemos que podemos encarar estos desafíos. Una primera cosa es la capacidad de diálogo que tenemos los uruguayos. Uruguay es de los países, no solamente de América, sino del mundo, que tiene mayores niveles de negociación colectiva hoy, porque la hemos reimplantado desde el 2005. El diálogo que estamos convocando a pensar el Uruguay hacia el 2030 o al 2050. Tenemos acá representantes de la OIT que están en estas horas porque estamos elaborando un programa tripartito de trabajo decente con empresarios y con trabajadores para discutir temas de hoy en el país. Uruguay tiene de los mayores niveles de participación social en la gestión pública, de políticas públicas. Sin duda de América Latina, el mayor nivel de participación social en la gestión de políticas públicas. Y creemos que esas son fortalezas que el Uruguay, o algunas de las fortalezas que el Uruguay tiene para encarar estos desafíos. En segundo lugar, venimos desarrollando algo que creemos imprescindible, todavía muy inicialmente, tenemos que hacer mucho más, que es potenciar la cultura del trabajo para el desarrollo. Uruguay tiene que mejorar la calidad de su trabajo, como hay que seguir mejorando las condiciones de trabajo y el salario, pero creemos que para desarrollarnos como país pequeño, de 3 millones y poco, ahora sabemos que además a lo sumo llegaremos a 3.600.000 a mediados de siglo, por tanto tenemos que mejorar nuestra cultura del trabajo. Y creo que ahí tenemos varias fortalezas. En Uruguay las mujeres quieren trabajar. Y esta también es una buena noticia y tenemos que ver cómo entonces el sistema de cuidados contempla y atiende y promueve ese otro camino de igualdad. Tenemos los mecanismos de negociación colectiva que queremos insistir en ellos. La negociación colectiva ha demostrado en su reinstalación en estos 11 años que es necesaria para el desarrollo del país. Y creemos que esto que se esté abriendo a pensar, por ejemplo, ya tenemos convenios donde
la formación profesional que es necesaria para lo que nos planteaba el estudio de la mejora de la productividad, el sistema de cuidados y otros aspectos que aborda la negociación colectiva, además de las condiciones de trabajo. Creo que otra de las fortalezas que tenemos es una cultura del financiamiento de las políticas sociales. El PICNT nunca hizo una manifestación en contra del aporte personal jubilatorio de los más altos del mundo que tiene Uruguay. Y creo que la cultura contributiva del país, que es mucho menor en otros países de América Latina, lamentablemente, en nuestra opinión, mucho menor, también es una fortaleza que tenemos para encarar el desarrollo de políticas públicas. Tenemos una cultura contributiva, además, donde hemos empezado a combinar financiamientos de las políticas públicas y las políticas sociales en particular, no solamente con las contribuciones específicas, sino además con impuestos, y combinar. Y creo que podemos estar entonces con cierta fortaleza para pensar en lo que nos desafía el documento de cuál es la incidencia de la mejora imprescindible que tenemos que hacer de la productividad en el país para avanzar en el financiamiento de las políticas sociales. O en pensar en el uso de recursos naturales, dialécticamente sustentables con el ambiente. Otra cuestión que nos parece importante en la fortaleza es pensar en que Uruguay, lo decía hoy el compañero Astori, se agranda en la inserción internacional. Y eso que estemos comerciando con cerca de 180 países del mundo, o que hayamos vuelto a ser un país de inmigración a partir del 2009. Los que nos criamos en este país aprendiendo a que se nos fuera la gente, vemos como un dato positivo que Uruguay hoy sea nuevamente un país de variada inmigración. Otro aspecto que nos parece importante es cómo Uruguay está encarando la eventualidad de explotación de nuevos recursos naturales, creando al mismo tiempo las secretarías importantes en lo que es el medio ambiente y el cambio climático. Creo que eso también nos permite encarar estos desafíos que plantea el documento con nuevas potencialidades. Por otro lado, si miramos algunos aspectos generales vinculados a un tema que nos apasiona y que queremos muy importante el desarrollo que tiene en el documento, Uruguay ha ido construyendo y sigue construyendo un sistema de protección social, y destaco lo de sistema. El haber incorporado 500.000 personas a la seguridad social en 10 años es un hecho inédito, por más que haya quienes no quieren hablar de esto. Y eso se produce por una construcción que se va dando, por ejemplo, ¿cuánto contribuyó a eso la asociación de la reforma de la salud a la seguridad social? Que hizo que muchos padres se afiliaran a la seguridad social por los hijos. ¿Cuánto ha contribuido la creación del monotributo, que ha incorporado más de 30.000 personas que no estaban en el sistema? ¿Cuánto contribuye la nueva licencia por maternidad, paternidad y medio horario, que es un beneficio inmediato y que tiene que ver con esta problemática que estamos hablando?
el crecimiento de las prestaciones que se están dando sobre maternidad, paternidad y medio horario es muy superior al crecimiento que ha habido de los nuevos niños en el Uruguay. Y eso creo que es parte de esa asociación del sistema de protección social que asocia unas cosas con las otras. Mientras contribuyo a jubilaciones y a salud, tengo derecho a las prestaciones de seguro de desempleo o de maternidad o de paternidad. Y esta construcción de un sistema de protección social interrelacionado que no existe en América Latina, prácticamente en casi ningún otro país, con gestión centralizada, creo que también es una fortaleza muy importante que tenemos para enfrentar estos desafíos. Uruguay es un país que ha ido avanzando en sus sistemas mixtos y graduales de protección social. Es el camino que se ha ido decidiendo en este país. Y eso nos permite que hoy, por decisiones políticas, tengamos las posibilidades de discutir los desafíos que nos plantea hoy este documento del Banco Mundial y la CEPAL, porque hemos avanzado en ese camino. Yo estuve hace un mes en Colombia, 46 millones de habitantes, 21 millones de trabajadores. Se va a jubilar 1 millón, cifras oficiales. Es muy difícil pensar en Colombia a partir de esos datos. En Chile, el 50% de los pensionados va a cobrar menos de $200 por mes. Menos de $200 por mes. La mitad de los jubilados. Es otra realidad. Creo que esto que hemos ido construyendo nos permite, con un sistema importante de gestión, cuánto se ahorró el Uruguay por la colaboración del BPS con su participación social en la administración del sistema de salud o en el plan de emergencia, o en vez de construir otros organismos para administrar esas nuevas políticas que se creaban. ¿Y cuánto significa esto en un mejor sistema de información? La creación del CIAS que administra el MIDES, que habrá que seguir mejorando. Es una contribución muy importante a la consolidación de un sistema integrado de información de políticas sociales para pensar en estos desafíos que se nos plantean. Creemos que en ese camino vamos a tener que avanzar mucho más en los temas de salud laboral y ocupacional. Creo que es un tema que vamos a tener que trabajar más en Uruguay porque creemos que seguramente se va a ir transformando quizá en un problema mayor. Y por último, y termino, creo que también hay cuestiones que hacen a algunas experiencias que Uruguay ha ido haciendo, algunas atrevidamente, pero que también son fortalezas de este país. Esto que nos estemos atreviendo a darle una tablet a cada jubilado, como antes le dimos una tablet a cada niño. Esto que cuando teníamos problemas para que decenas de miles de uruguayos pudieran ver, trajimos a los cubanos para operarlos. Y hoy tenemos 55.000 personas que ven que antes no veían y no iban a ver. O este atrevimiento que ahora es más sistemático y más colectivo, que es empezar a pensar en un sistema nacional integrado de cuidados. Y creo que eso, junto a decisiones políticas, voluntad política, que la hay en el país, junto a otras condiciones como ser el país con menos corrupción, con mayor transparencia, con mayor democracia, creo que son fortalezas, construcciones históricas y presentes
que nos permiten abordar con optimismo que estos desafíos que nos plantea este documento y que son desafíos reales que tiene el país, podremos afrontarlos como hemos afrontado otras cosas en nuestra historia. Muchas gracias.